14 minutos y miren cómo los recibimos. Yo, bendita tú eres entre todos los varones, que no rima, pero lo quería decir. Lo tenemos a nuestro compañero Julián Varese, periodista, y además a Juan Ferrario, que es quien escribió este libro, La ciencia del mate, que lo estuvimos leyendo todos. Un librazo, realmente, y te agradecemos mucho que hayas venido aquí y que nos convides tus mates. Sos científico del CONICET, te dedicaste al estudio de la yerba mate y también al armado del mate y a la historia del mate. ¿Cómo empezó todo? Sí, Contanos. yo soy científico de CONICET, neurocientífico, y por cuestiones de mi línea de investigación básica del laboratorio, que tiene que ver con la sobrevida de las neuronas que están afectadas en la enfermedad de Parkinson, empecé a interiorizarme en los efectos de la yerba mate porque había estudios que investigaban el café. Claro. Entonces un poco viene por ahí la relación. Así que a partir de ahí empiezo a investigar en particular sobre la parte de las neurociencias y todo lo que empiezo a divulgar, la gente se interesa y empiezo a profundizar y ampliarme sobre muchos más temas, de los que soy divulgador, no soy investigador. Investigador en particular sobre neurociencias y yerba mate, eso sí. Pero sale este libro que lo recomendamos fervientemente porque es interesantísimo. Nos hablás un poquito al principio de la historia del mate y siempre hay una pelea histórica y me voy a meter en polémicas. El mate es argentino, es uruguayo, es paraguayo, de todo sigue ninguno. Con Carla Johan, que es la coautora, hablamos sobre eso en algún momento y yo cuando leí sobre la historia del mate, para mí fue concluyente, es guaraní. Es guaraní y en todos los lugares donde estaba y está el pueblo guaraní. Entonces, de ahí se produce una expansión de la cultura matera. Pero el mate es guaraní y los guaraníes estaban en Argentina, en el norte, en Paraguay, obviamente, y una parte en Brasil. Y luego, en un momento, hay una diáspora hacia la banda oriental del Uruguay. Sí. Y ahí también es autóctono, originario, a pesar de que el mate no se cultiva en Uruguay. Ahora, los guaraníes tomaban este mate. Acá nosotros hemos desplegado porque... Trajimos de todo un poco. Sí, lo invitamos a Julián, que es el mejor hacedor de mates. Perfecto, vas a ser mate mejor que yo. Pues yo soy científico, yo no soy cultura. Pruebo no tenemos agua. Ponemos un poco de agua. Dale, ponele agua. Mirá, los guaraníes sí, tomaban este mate, que es el mate de calabaza, porque era la vajilla original que se usaba, habían los incas y en toda América. Por lo menos en el sur se usaba esta vajilla. Sí. Entonces era natural, se usaba para platos, para botellas, se usaba para todo. Y era natural que cuando empezaron a probar la yerba con agua, que la empezaron a usar acá. Y se siguió usando la calabaza, se sigue usando. Este también es calabaza. Sí, ese es calabaza. Y está buenísimo porque nos demuestra el origen, nuestro origen cultural. Nos demuestra que estamos en América. Somos europeos muchos y estamos en América. Ahora, después los españoles introducen este mate. Perdón, sí, obvio. Este es el mío. Es el de, ok, yo tengo un mate español, digamos. Bueno, ahora son todos acá. Digo, lo que pasa es que los guaraníes no tenían muy desarrollado el método de curado. Sí. Y entonces se llenaba de hongos la calabaza. Viste que es complicada, tiene secretos. Ahora lo sabemos todo eso. Entonces los españoles introducen el uso de otros materiales y entre ellos la madera es la que prevalece. Y eso queda, la verdad, queda calabaza, madera, después se incorpora la plata y la porcelana. Esos son, digamos, hay muchos materiales desde el principio. Sí. Plata y porcelana en 1700, o sea, plata en 1700 era furor. ¿En dónde? No se imaginan dónde. Era furor los mates de plata en 1700 mientras yo tomo un mate. Mate de plata en 1700. Mate de plata en 1700. Pasa palabra. Sí, paso. Lima. En Lima. Ah, sí. En el Lima. mayor consumidor de mate en 1700 era Perú. Mirá, impresionante. Nunca hubiese pensado Perú como como consumidor de mate. Para nada. ¿Viste qué buenos mates? Muy bueno. Mejor que el mío. Impresionante. Y bueno, yo lo voy a dejar por acá y ahora, hacemos uno nuevo. Te voy a empezar a entrar por el lado más científico. ¿Cómo impacta la yerba mate en nuestro cuerpo? Esto, por ejemplo, el mate me despabila. ¿Es un efecto placebo o realmente tiene un efecto que despierta? No, es un efecto, es el efecto, por decir una manera, porque contiene cafeína en cantidades similares al café y además tiene teobromina, que también es una molécula parecida a la cafeína, y entre los dos producen un aumento de la dopamina en el cerebro y con lo cual nos produce, por un lado, una sensación de placer y por otro lado nos mantiene más activos y despiertos. O sea, eso es real y es un efecto agudo, es un efecto que tomamos mate y al poquito tiempo lo tenemos. Con esta costumbre que hay del argentino que toma mate a toda hora, en cualquier momento, todo el tiempo, ¿hay un límite en donde hasta cuánto está bien y cuánto ya te pasaste de haber tomado mate? La cafeína como psicoestimulante es bastante light.
O sea, hay un leve acostumbramiento, pero no una cosa muy dura, o sea, con lo cual se puede revertir. Ahora, hay un límite diario, sobre todo por efectos externos al cerebro, sobre el corazón más que nada y la presión arterial, y el límite diario está alrededor de 800 miligramos, entre 500 y 800 miligramos por día. Eso, para traducirlo, serían unos 5 o 6 mates una persona sola en el día. ¿Mates de renovar yerba o termo? Ponele, no, exacta, esa es fundamental. Cuando hablamos de mate es la cantidad de yerba que le estamos poniendo y que tomamos nosotros solos. Nosotros seguimos agregándole agua, en realidad el mate ya se lavó, como todos sabemos, y entonces los principios activos ya se fueron, así que no siguen haciendo efecto. Claro. Pero sigue teniendo gustito. Pero el que renueva el mate constantemente sí está agregando mayor mateína. Cafeína. Cafeína, perdón. Sí. ¿La mateína existe? Claro, yo dije porque pensé el mate, mateína. No, pero está bien la pregunta, porque se escucha mucho. El café tiene cafeína y el mate mateína. Claro, porque la cafeína se determina como principio activo alrededor de 1830, más o menos. Y a partir de ahí, a los otros elementos, a las otras infusiones, se les fue poniendo, sin conocer, teína, mateína. Mateína creo que fue incluso Hussein el que puso el nombre. Pero no hay una molécula como tal. No hay una molécula como decir, esta molécula con esta estructura es la mateína. Entonces ahí entra, bueno, ¿qué podemos llamar? El elemento principal. O sea, no es la cafeína el elemento principal del mate. Con lo cual, para mí, la mateína sería otra. O sea, es el dilema. No existe técnicamente como molécula. Si queremos culturalmente, la podemos llamar... Es la cafeína argenta. Ponele, sí. La mateína. Sí. Siempre necesitamos nacionalizar todo. Hay que agarrarse algo. Si quieren que me ponga bien nerd del CONICET. Sí, adelante, por favor. Eso hace poquito se secuenció el genoma de la yerba mate, en realidad se publicó hace poquito, y ahora sabemos que la vía de síntesis de la producción de cafeína es completamente distinta a la del café. Eso por ahí es chino para muchos, pero digamos, se llega a la misma molécula por caminos distintos. Ahora hay Así que es argenta. Es argenta, sí, bien. Argenta. Bueno, es guaraní. Es nuestro. Es guaraní, vamos a decir. Es nuestra. Ahora, hay como todo un furor por la yerba mate en diferentes países del mundo. Obviamente acá la consumimos desde siempre, pero uno empieza a ver en Europa bebidas, por ejemplo, bebidas energizantes o postres que incluyen a la yerba mate por esto de todas sus propiedades benéficas en el organismo. Sí, o sea, hay muchas maneras nuevas, sobre todo, de consumir yerba. Y la verdad que está bueno porque no a todos les puede gustar el mate. Este mate, generalmente es amargo. Es chocante para el extranjero, exacto. ¿no? Y el mate es beneficioso, podemos profundizar un poquito, pero básicamente es muy buen antioxidante, que eso sabemos, por ahí no todos sabemos qué significa eso, pero sabemos que es bueno. Yo no sé qué es un antioxidante, lo escucho un montón, pero no tengo idea. ¿Qué es un antioxidante? Yo me tomé el trabajo de hacer una explicación muy simple en el libro, porque digo, nadie sabe lo que es el antioxidante, todos hablamos, pensamos en un hierro oxidado. Lo conocemos, sabemos que es bueno, pero no sabemos qué hace en realidad un antioxidante. Antioxidante, dámelo. Es muy fácil. Nuestras células respiran todo el tiempo. Unas estructuras se llaman mitocondrias. Cuando respiramos, como producto de esa respiración, las moléculas de oxígeno se juntan con... o sea, producen moléculas de agua. Se juntan con moléculas de agua y producen dióxido de carbono. Y ahí producen energía, además. Pero ese proceso es imperfecto. Y cuando en esa imperfección se producen moléculas que contienen un oxígeno de más y por lo tanto tienen un electrón, ¿se acuerdan? Un electrón que es una carga negativa libre. Eso se llama radical libre. Esa estructura, que es un radical libre, es inestable, porque no pueden haber moléculas que estén eléctricamente sueltas. Entonces tratan de pegarse a cargas positivas de las células. Si eso se pega a una carga positiva, muy probablemente le va a alterar la estructura de la otra molécula. Entonces, las células tienen mecanismos para defenderse de eso, porque ocurre todo el tiempo, y en esos mecanismos que hay a veces no dan abasto. Cuando no alcanzan, ocurre lo que se llama el estrés oxidativo. Entonces, si el agregado de antioxidantes externos puede ayudar a contrarrestar el estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es causa de muchas enfermedades, incluyendo las neurodegenerativas y el cáncer, entre otras. Y aparte es causa del mal funcionamiento celular. Con lo cual, los antioxidantes son buenísimos. Es buenísimo tomar mate. Dame mate, dame otro mate. Te lo pido, por favor. Que además está muy rico. Y ese es un elemento, y eso viene dado por una familia que llaman polifenoles. Y los polifenoles es la mayor cantidad que hay. El 10% de estos yerba, el 10% de estos son polifenoles, que es un antioxidante fuertísimo. Entonces, por eso yo digo, para mí, yo llamaría mateína más a los polifenoles que a la cafeína. Con lo cual tenemos varios efectos. Ahora, este efecto antioxidante es un efecto más crónico. O sea, si vos tomás una vez no te va a hacer nada.
Es un efecto, y nosotros afortunadamente lo tomamos todo el tiempo y es crónico. Y ahora que hay, porque mucho de tradición detrás del mate, pero también de moda reciente con el mate, con esto de ponerle a diferentes cosas y los diferentes tipos de yerbas. Acá, por lo menos desde que yo era chico, siempre estaba la misma yerba. Sí. Y ahora estaba la despalada, sí, la que va con una molienda más fina, más gruesa. Sí. ¿Hace algún cambio a la genética de la yerba? No, genética no. La planta es la misma. Es lo mismo. Sí, la planta es la misma. Ahora, desde el momento en que se corta la hoja, desde la tarefa, ya ahí empieza la yerba a ser distinta. Bien. O sea, empieza a tener una yerba de mejor calidad. Incluso desde el, vamos a decirlo, la yerba va a cambiar desde el terruño donde está, ¿no? No es lo mismo que la que crece en Misiones, que si crece afuera no tiene, no es buena. Ok. Misiones es región de tierra colorada, ¿no? Tierra colorada. La yerba tiene que crecer en tierra colorada. Sí, ya si crece afuera, hay una cosa muy linda que encontramos en la producción del libro, era que Carlos Tais, el botánico, el paisajista de Buenos Aires, plantó 450 plantas en Buenos Aires y les hizo análisis químicos, y si bien no sigue, evidentemente no le dio el resultado que quería. O sea, no tendría el gusto, no se habrá podido producir, pero no sabemos por qué, eso pasó en 1898, creo. Así que ¿Bernardo Husay fue el primero en investigar la yerba mate? Sí, los efectos sobre la fisiología sí. La yerba mate se había estudiado antes y Husay fue el primero en hacer investigaciones sobre los efectos sobre el organismo. Hay un montón de investigaciones inéditas que las encontramos en el proceso de preparación del libro, y que la verdad que es uno de los hallazgos más interesantes. Y por eso yo digo que el libro, la gente, por más matero que seas, vas a encontrar por lo menos 50 cosas que no sabías. Sí. Un desafío, te mando ese desafío. Totalmente. Porque están desde todos los trabajos de Husay inéditos, que algunos los contamos por arriba y otros mucho más en detalle, hasta un montón de datitos, ¿no? De datitos pequeños. Color, sí. Incluso al final del libro hay recetas con yerba mate, pero recetas así de comida. Había una bondiola con yerba mate. La cociné la semana pasada, la bondiola con yerba mate. ¿Cómo salió? Y sale espectacular. ¿Se siente el saborcito? Sí, no lo había hecho. Bueno, ayer vinieron los tragos con yerba mate son lo más. Vinieron del Mundial de Alfajores y una de las categorías, o no sé si llegaba a ser categoría, pero había varios alfajores con yerba mate. De yerba mate para probar. Es difícil. Yo, la verdad que para mí se enmascara en los dulces, se enmascara mucho el gusto. En los tragos es espectacular, claro. Se siente un montón. La idea es conservar ese amargor de la yerba. Se siente el sabor a la yerba, sí. Claro. Sí. Ahora, porque hay muchos tradicionalistas del mate, te digo, por ejemplo, Julián, yo creo que vos sos un tradicionalista del mate. Esa montañita es de tradicionalista. ¿Eso es moda o tradición? Este mate, yo no sé si lo amo. Este mate es una vergüenza para mis mates, pero yo soy el investigador del equipo, entonces yo no tengo por qué hacer bueno. Yo preferí ni armar el mío, está vacío, porque dije, voy a pasar vergüenza. Creo que Julián nos va a enseñar a armarlo, no yo. Ahora vamos a armar un mate en vivo para justamente extraer lo más posible los beneficios de la yerba mate. Pero los antiguos guaraníes lo tomaban así, con montañita, amargo. No, originariamente primero se mascaba, después se tomaba... La coca. Sí, después se tomaba como una especie de mate cocido muy concentrado, es decir, se le ponían la yerba, le ponían agua y con los dientes lo filtraban. Y aparentemente la bombilla es una introducción española también. Pero no hay registros de eso, con lo cual lo seguimos repitiendo y no sabemos a ciencia cierta. ¿Y el mate cocido tiene las mismas propiedades que el mate? Todo tiene las mismas propiedades, pero todo es cuestión de cantidad. O sea, es como, tomémoslo como cualquier elemento que consumimos, el ejercicio o la vitamina C. Todo va a ser en cuestión de cantidad y todo tiene un límite máximo, ¿no? Pero el mate cocido tiene más o menos unas 2 o 3 veces menos que un mate. ¿A menos? Menos cantidad, claro. Pues el saquito tiene 2 gramos de yerba y nosotros acá, bueno, este debe tener como 40 gramos. Claro. Y si uno cocina la yerba... lo yerba... compartimos. Sí, ok. Es variable. Sí. Se pierden cosas con el calor, con cocinarla. Se pierden con el calor, pero entre 80 y 100 grados no hay tanto. Eso, por ejemplo, una de las cuestiones que siempre se habla es la temperatura del agua a la hora de hacer. Ahora hay una manera nueva, entre muchas cosas, ahí tenemos otro de las 50 tips que voy revelando, pero no tanto. El mate preparado en frío. El mate preparado en frío... ¿Tereré? No, cold brew mate. Es como la del café. Claro, vos preparás y dejás, porque la infusión es un proceso químico que depende del tiempo.
también. Depende de la temperatura y del tiempo. Entonces, si vos bajás la temperatura, tenés que aumentar el factor tiempo. Hay mucha ciencia. De hecho, está en la fórmula, no sé si la llegaste a ver. A menor temperatura, mayor tiempo de infusionado. Claro. Entonces uno puede poner yerba con agua fría, dejar 24 horas, 12 horas, y ahí es buenísima porque preservas un montón de vitaminas. ¿Tiempo? Sí. Preservas un montón de vitaminas y no sale tanto el amargor, lo que son las saponinas, que son las moléculas que le dan el amargor, que son las que salen primero. ¿Hay hierbas que son más amargas que otras? ¿Es porque tienen más saponinas? Sí, bueno, ahora podemos hablar de, un poquito de los... Porque yo, por ejemplo, lo que hago... que termino con esta formulita, pues es buenísima. Eso se filtra, lo dejas en la heladera, te lo llevas para hacer deporte. Y es espectacular. Es súper refrescante, es riquísima, no es amarga, le puedes poner un poquito de miel para endulzarla. Yo lo voy a probar. ¿Para el verano? Es espectacular. Primavera, verano. Porque una de las cuestiones para hacer el mate, al primer mate, es agua, no llega a ser fría, pero sí temperatura ambiente, claro. Pero no lo dejo reposar tanto tiempo. Es un rato y después de ahí sí la primera cebada con agua 80 grados. Sí, claro, eso es así es como nosotros decimos, bueno, Carla es la que dice eso, temperatura tibia, de esa manera no se queman las hojas, no se queman los compuestos químicos, no se desnaturalizan tan rápido todos los compuestos químicos. Entonces tiene una parte científica la de no quemar. Bueno, nosotros intentamos, yo intenté el juego de alguna manera, el mate, el libro contiene toda la parte cultural del mate y científica. Y entonces en la parte más cultural intenté ponerle pinceladas o notas científicas para estar acorde con la sommelier. Y bueno, después tiene toda la parte científica que es de divulgación, no es dura, no se asusten. Ahora, si uno lo deja muchas horas, por ejemplo, para curar un mate así de madera o mismo el de calabaza, se lo tiene que dejar un tiempo largo, una semanita, ir cambiando la yerba usada. Sí. ¿Eso no pasa con el cold brew? De dejarlo tantas horas. No, porque, perdón, el cold brew vos preparás en una botella de 1 litro y de vidrio. Ah, no lo haces No, perdón, claro, no lo expliqué bien. Son 2 cucharadas soperas y 1 litro de agua. O sea, las proporciones son distintas. Claro, no se pudre. No, lo dejás en la heladera incluso. Espectacular. ¿Y hay alguna edad? Porque yo cada vez veo nenes más chiquitos tomando mate. Sí. ¿Hay alguna edad en donde se desaconseje porque es demasiado pequeño el niño para recibir yerba mate en el organismo? Sí. Según las sociedades pediátricas, o sea, el problema es la cafeína en este caso. Claro. Según las sociedades pediátricas, evitar antes de los 12 años y no más de 100 miligramos entre los 12 y los 18 por día. Ahora, uno puede decir, la cafeína se va lavando con el tiempo. Sí. Entonces, con las cebadas, a partir de 10, 15 cebadas es poco lo que sigue saliendo de cafeína. Entonces, tampoco sería tan grave un poquito, o sea, darle a los chicos un mate lavado. ¿Por qué digo que esto? Porque la cafeína está presente en la gaseosa esa oscura que todos toman, está presente en el chocolate, cuanto más intenso, más cafeína, está presente en el té. O sea, le estamos dando cafeína por otro lado, entonces no nos hagamos los puristas, le podemos dar un mate lavado que no va a ser una cuestión de vida o muerte. Mi sobrina de 2 años es fanática del mate. 2 años. Claro, saquemos la gaseosa esa negra y démosle mate. O sea, preferible. Sí. Es preferible. Por supuesto. Ahora, si uno le agrega yuyos, coco rallado, café, azúcar, ¿cambia cómo impacta en el organismo? No, la cantidad obviamente si le agregas coco, lo que estás haciendo es diluyendo la cantidad de yerba, entonces estás metiendo menos yerba. Y ahí vas a tener menos cantidad de principios activos. Mi tía abuela lo hacía con café, era como que duplicaba. Esa te despierta. Era como por encima. Pero siempre era como una cucharadita de café, no del dulzante, sino con café en el mate. Una cucharadita por cosa. No en cada mate, pero como que iba renovando. Volaba tu abuela. Sí, nos volábamos todos porque era como que estábamos en la misma ronda. Bueno, eso es malísimo, por ejemplo, con la gente que toma dulce. Porque es tremenda la cantidad de azúcar que terminan ingiriendo. Claro, que le ponen una cucharada. Cada 2 mates es horrible, es tremendo. Es mucha azúcar. Es mucha azúcar, claro. Aparte de que no sentís el sabor. Hablábamos recién de los blends. Yo digo, estamos en un momento en el que uno empieza a sentir mejores sabores de la yerba. Cuando vas sintiendo el sabor, después es difícil volver atrás. Esto pasó con los vinos hace 30 años, más o menos. No sé si llega a estar en el libro, pero hay la yerba en Brasil. Tiene como un color diferente. Sí. Es por la molienda, que es el chimarrão, no sé. Sí, no está estacionada y es más verde. Y aparte es polvo puro, básicamente, no tiene casi hoja. Es muy triturada. Pero es la misma yerba. Claro, es la misma planta, la misma especie y la misma yerba, que crece en la misma región, la selva paranaense.
Y lo que cambia es mucho el procesamiento que viene después. O sea, eso te va a cambiar muchísimo las cosas. Claro. Pensá que en Brasil se hace también la uruguaya, que es igual pero estacionada. Ok. Porque lo que me llama la atención es el cambio de color de la yerba en Brasil. Lo toman encima en un mate mucho más grande. Y que tiene un color que parece hasta fluorescente, el color de esa yerba. Sí, muy, muy vivo. Y si alguien quiere, por ejemplo, comprar la yerba con la mayor cantidad de antioxidantes y todo, ¿en qué se tiene que fijar? ¿En el color, en la molienda? ¿En si crees en tierra colorada o no? Ahí vamos a ser un poco generalistas. La cantidad de principios activos en general van a estar en las hojas. Cuanto menos palo tenga, más va a ser la extracción, o sea, vas a tener más principios activos, eso va a ser mejor. Yo creo que lo que más cambia en todo el proceso de molienda y todo eso es la calidad del sabor. Claro. Y después, bueno, en la preparación de los productos agroecológicos u orgánicos, que nos aseguramos que no tengan ningún tipo de compuestos químicos y ese tipo de cosas. Yo creo que es más por el sabor que por la parte de los efectos que puede tener. Bien. Entonces, seguir eligiendo por la que más nos gusta. Sí, y ir superando, animarse a probar o ir por ahí probando hierbas de mejor calidad y eso preparándolo, como dice Julián, con agua tibia, despacito le vas sintiendo bien el gusto a la yerba y ahí vas notando la diferencia. Incluso animarse a hacer cataciones en la casa. Bueno, Carla da cursos de cata, ella es sommelier, pero se pueden hacer cataciones en la casa con vasitos de vidrio, siempre mejor para catar no usar calabazas. ¿Por qué? Porque aportan sabor. Claro. La calabaza o la madera. Ah, claro. Entonces tomar vasitos los mates de vidrio, los mates que no son de madera. Sí, o de acero inoxidable. Claro, que al lavarlos no queda el resabio del sabor del mate anterior. Exacto. Yo creo que se puede hacer como un juego, como se hace por ahí con los vinos en la casa. Es una cata casera, agarrar 4 o 5 hierbas y ir probando siempre con vasitos de vidrio. Yo preguntaba antes el tema del tereré. Sí. Esto, al ser con agua fría todo el tiempo, ¿activa igualmente las propiedades de la yerba o no tanto como Claro, no tanto. Le va a costar mucho más a las moléculas salir de las hojas. O con el jugo, porque muchos le ponen jugo en vez de agua. Ahí ya le estás peor todavía. Azúcar. No, y ahí es peor todavía, porque esto es complejo, es un equilibrio químico y vos al tener más componentes en el líquido, le cuesta más todavía a las moléculas lograr el equilibrio de lo que es la extracción. Es parte refrescante, pero no es tan Nos encanta, activo, son tan fanáticos. Pero está todo bien, digamos. Sí, obvio. Porque uno después se toma otro, está todo bien. Si tomas mucho tereré también... Yo hago el mate así cuando lo hago yo. Si hay cualquiera, tomo el mate... Es como el asado. El asador hace el asado como quiere y cuando el otro que hace el mate, tomo el mate como lo hace el que está cebando. Sí. Pero ahora tengo un montón de cuestiones científicas para cuando me digan, tanto le pones al mate, pero... Yo quiero que los dos, que son expertos, me armen un mate. Me digan cómo extraer lo mejor, perdón, el yerbero casero que viene en bolsita. Bueno. Y acá tenemos esta bombilla que vos decías, parece ser una introducción española, porque los guaraníes no la tomaban así. No sé si es la mejor bombilla igual, la muestro a esta cámara. Es una de las más clásicas. Sí. Es una de las más clásicas. ¿El material de la bombilla cambia en algo o eso mucho no? Sí, cambiaría o sea, el material de la bombilla tiene que ser inerte y fácil de limpiar. Esta bombilla es más compleja para limpiarla, pero bueno, hay que limpiarla, pasarle agua. Hay acero, las de alpaca, claro, etcétera. Claro, eso es mejor. La de caña va a juntar hongos y si quedan restos de hierro en el interior, eso también facilita que queden hongos. Entonces, por eso es importante también el limpiado. ¿Cómo se lava un mate? ¿Así tipo madera o calabaza? Cada mate tiene su técnica de limpieza. Bien. Nunca en el lavaplatos. Abrimos un capítulo grande. No, cada tema, yo lo que encontré es que cada tema es un capítulo. Es tremendo, tremendo. Bueno, ¿cómo se lava el mate o cómo se lava la bombilla? ¿Cómo se lava la bombilla? Empecemos por la bombilla. Bueno, yo lo que digo es, así sistemáticamente terminamos de tomar y hacerle pasar agua en el sentido del más chiquito al más grande. Eso sería lo ideal, para darle una primera limpieza. Sí. Y después... Dicen cada 15 días, digamos, cada tanto, en bicarbonato, que el bicarbonato penetra y pega los compuestos orgánicos y entonces eso también hace que si quedaron restos pegados en el interior, se vayan despegando. Agua hirviendo, bicarbonato y vinagre. Agua hirviendo y bicarbonato, sí, exacto, así. Pero después de cada tomada, hacerle pasar agua es buenísimo porque todavía no se llevó a pegar nada y entonces ahí permitís Es que te cambia el gusto, ¿no? Le empieza a dar obvio. Sí, porque crecen hongos. Sí. Sí.
Queda como yerba media como horrible. o negra. Claro, porque queda yerba. Igual si habremos tomado mate con hongos, chicos, esa bombilla yo creo que nunca la lavé con bicarbonato. Bueno, entonces tomemos con la de Julián. Cuando haces la limpieza total, volver a usarla después de todo lo que sale es complicado. Dios mío. Si quedás medio traumado. Y después, bueno, el limpiabombilla. Después hay otras que se abren, ahí por ahí es más fácil pasar el limpiabombilla. Las que son tipo lira, de la uruguaya. Exactamente, sí. Sí. Esas son, bueno, pero son ya también otro presupuesto. ¿Cómo se limpia esto? Los mates. ¿Cómo se limpia eso? Enjuagar con agua, vas a sacar la yerba y enjuagar con agua. Los que tienen virola, no hay que dejarlos al revés porque el agua que va drenando, que va cayendo, se va a meter acá y la va a despegar. Entonces lo que hay que hacer es dejarlo secar derecho, pero con un papel de cocina, un rollo de cocina, secarles el excedente de agua. Bien. Para que no se acumule. Y la que es más difícil, más importante, es la calabaza. Pues la calabaza absorbe más agua todavía. Entonces, dejarla secar, incluso conozco gente que las va rotando para que se sequen bien. Rotando como que tiene diferentes calabazas. Tiene diferentes calabazas y toma un día una, otro día otra, otro día otra. Y después el cuarto día vuelve con la primera. Así, te juro, me lo contaron en Misiones y digo, es el... Muy bien. Bueno, no, muy inteligente. Entonces, el resto de los mates en general es enjuagarlos bien y dejarlos secar. Ya ahí no pasa nada. Bien, ¿y cómo hacemos con la yerba? Esta no es una yerba despalada, es una yerba con palo. Es yerba mate argentina. Listo, Argentina. Ahí es la clásica. Argentinada al palo, porque tiene palo, justamente. Ahí, ¿cómo le ponemos? Yo le pongo la yerba, yo soy la que lo arma mal y él es el que lo arma bien. Bueno, Julián, te dejo. Le pongo la yerba, así que ahí está. Yo toco de oído acá, ¿eh? Yo no soy el sommelier, yo soy el científico del grupo. Quiero hacer el enchastre con el tema de la bolsita y la yerba acá, pero... Sí, tendría que haber traído una cucharita o algo. Si no, mira, le armamos así como un piquito ahí. Y bueno, si se ensucia después limpio. Limpiamos, ¿no? ¿Cuánta yerba para ese mate? Pues siempre es a ojo, pero... Tres cuartos. Nunca nadie midió 3/4, es un poco. Más o menos. Es ahí un poco. está. Por ahí un poco más. Te tiene que quedar un poco... Claro, lo va haciendo y yo voy explicando la parte científica. Sí. Te tiene que quedar un poco de espacio arriba porque la yerba cuando se llene de agua se va a hinchar. Sí. Y ahí viene un dato importante. El agua hay que ponerla antes que la bombilla. Mucha gente pone todo junto. Yo ya sé que vos lo sabés, pero yo lo digo porque no todo el mundo. No sé si hay una explicación científica, yo simplemente porque se tapa la bombilla. Yo me tomé el trabajo, hay explicación. A ver, me tomé el trabajo como juego de encontrarle la explicación científica a cada uno de los temas. Esa fue mi juego. Otra cuestión. ¿Por qué la batimos todos? Por eso, vos andás batiendo. Cuando vos la batís también por una cuestión de gravedad y le das más, te va a quedar, dejalo así quietito. Los palos te van a quedar abajo. Perdón, el polvo va a ir para abajo, las partículas más pequeñas van para abajo y las más grandes van arriba, que son los palos. Entonces así evitamos más que se tape. Esa es un poquito la razón. Y después haces la montañita. La montañita no tiene mucho... algunos dicen que es para que se vaya infusionando de a poco. Yo ahí no sé porque el agua ingresa toda junta y sale. Yo ahí no, esa parte... Ahí ya no sabes, es una hipótesis. El agua tibia empezamos. Agua tibia, sí, acá, mira. Sí. Por eso no sabía si había, por eso todo. no quería... Previmos todo acá. Perfecto. No quería, por eso no sabía si había. Esta la técnica, te ayudamos. La técnica de Carla es en la tapa del termo, acá, mezclar, es la manera más fácil, es mezclar en partes iguales agua natural con el agua que vamos a tomar. Porque si no podemos estar mirando el agua. Entonces ahí conseguimos agua tibia. Con esta agua empezamos el mate. Bien. Y con esta... A ver, ahí ya vamos a hacer el jastre en vivo. Ahí va. No, muy bien. Ahí vamos. Y ahí vamos dejando, en este momento, que el agua empieza a hinchar las hojas de yerba. Pero mojamos solamente el pocito. Sí, la montañita no se moja. Entonces, enseguida chupa rápido. Las yerbas estas que tienen palo no necesitan tanto tiempo. Las que son despaladas hay que dejar este proceso más rápido. ¿Y hasta cuándo se hace esto? Y por ahí lleva tus 40 segundos, un minuto, porque tenés que tirar agua hasta que no entre más. Ese es el momento, cuando ya no entra más agua, digamos, ya cuando vos ves que no entra, no absorbe, claro. Cuando ya no absorbe más agua, ahí es que estamos en el punto en el que podemos poner la bombilla. Esas burbujitas que se van formando es por la saponina, que es un compuesto hermoso que tiene la yerba y que es lo que le da el amargor. Las saponinas son como jaboncitos, porque sapón viene de ahí, que son moléculas... Se llaman anfipáticas. Una parte se pegan a la grasa y otra al agua. Y eso hace que absorba las partículas de grasa y entonces no penetran al organismo.
Por eso es buenísima. Y aparte favorecen la motilidad del intestino. Favorecen el tracto digestivo. Así que esas son hermosas. ¿Tiene algo malo el mate? Muy poquito. Una mala tiene. Muy poquito. El exceso de cafeína no te deja dormir. Y por ahí algunas personas les produce mucho mate por la cafeína. En realidad después produce reflujo. Claro, cierto reflujo, cierta acidez que no es causada por el mate, en principio, pero sí evidenciada. Lo que sí es, si tenés acidez, no es recomendable tomar mate, sería como a la inversa. Claro, porque el mate evidencia una condición. Bueno, seguimos entonces acá. Lo que sí es real y no mito lo de que no tomar mate a la noche. Sí, no, y eso sí, claro, eso sí, porque la cafeína te va a despertar y va a alterar el sueño. Bien. Y ahora, ahí le pusimos agua. Hasta que no entra más, está hasta el tope con burbujitas. Sí, por eso. Le podemos poner incluso un poquito de agua caliente y ahora vamos a poner la bombilla. ¿Por qué la bombilla después? Si nosotros hubiéramos puesto la bombilla antes, las partículas pequeñas de yerba hubieran ingresado en la bombilla. Se hubieran hinchado adentro de la bombilla y la hubieran tapado. Ay, por eso se tapa. Y no está científicamente comprobado que si rascas el mate se te destape. Esa era la parte que quería desmitificar ahora. De rascarle la parte de abajo del mate. No, hay que hacerlo bien. Bueno, ya ven que como que el agua sigue desapareciendo, es porque todavía sigue hinchándose. Pero bueno, podemos hacerlo igualmente, que ya está bien. Y ahora vamos a poner la bombilla, la parte... Ahí va a quedar acá abajo. ¿Y la de tapar la parte de arriba de la bombilla para ponerlo? Bueno, eso muchos lo hacen y para mí no es necesario, porque eso es para evitar que ingresen partículas al interior. ¿No? Pues vos estás tapando y al tapar el aire, como tratar de... el aire la frena. Pero cuando nosotros tenemos el mate así, ya está hinchado, no pasa nada, porque lo que ingrese ya va a ingresar con agua y lo vamos a tomar. Claro. Entonces, este es el momento más difícil. ¿Por qué? Porque el primer mate se escupe. Yo iba a preguntar eso, ¿se escupe o se toma? Y porque está no podemos. Tibio, ni siquiera. Me lo tomo yo porque soy guapo. Está tibio. Gracias. Entonces, acá estamos a 2 termos. Lo toma el que se va, además, por una cuestión de caballerosidad, de cordialidad. Ahí va. Bien. Está riquísimo tu mate. ¡Ah, qué bueno! Bien, bueno, porque le hicieron... Yo acá digo... Podemos usar el tuyo. Yo soy fanático del pico matero. Sí, lo voy a decir. Es un invento argentino y que revolucionó el mate. Bueno, la famosa marca de termos, que son más de camping, que sacó el pico matero después de... Toma, pero el pico matero, otro de los 50 datos que voy revelando, se inventó en Argentina en la década del 60, lo inventó nuestra marca argentina, que no es la del camping. Sí, por eso. La del milagro. Sí. Exacto. Y hasta ese momento solo se podía tomar mate al lado del fuego. O sea, fíjense el cambio revolucionario. Nosotros ahora tenemos asumido tomar mate en la playa. Hasta que se inventó el pico matero era imposible. Playa, auto, facultad. O sea, ese cambio fue revolucionario. Impresionante. Chicos, así, tomando mate, ustedes se quedan acá. Yo tengo que seguir hasta las 2:30 con el programa. Juan, te quería agradecer por, la verdad, una notaza. Nos has dado un placer recibirte. Y consiguen el libro de Juan acá, que lo mostramos así a cámara o al plano corto si quiere el director. ¿Se consiguen prácticamente todas las librerías? Sí, salvo que esté agotado. La ciencia del mate, que seguramente es difícil encontrarlo porque como va pasando de boca en boca, como el mate, lo bueno pasa de boca en boca y ya todos queremos tener tu libro. No, se consigue en las librerías, obviamente online. En este momento, ya que estamos, la editorial Siglo XXI lo está ofreciendo con un paquete de yerba premium de regalo. O sea, es un dato interesante. Y para los que no estén en Argentina, el ebook, tanto en Amazon como en la Casa del Libro, formato Kindle o formato espectacular. EPUB, también. Bueno, muchas gracias, Juan. Quédate, vos te quedás tomando mate. Juli, nos vamos a Bariloche porque se está destapando